La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, hermanos. Qué potente ver estos videos, ¿verdad, hermanos? Basados en la palabra de nuestro Señor. A veces somos como Tomás, ¿verdad, hermanos? A veces somos como Tomás. Queremos ver para creer. Por eso se dice ese adagio tan popular, ese refrán tan popular. Tienes la fe de Tomás. Tomás quería meter su mano en las heridas del Señor. Y así recién cuando él sintiera, cuando pasara por sus sentidos, entonces él recién iba a creer que Jesucristo había resucitado. Y potente las palabras del Señor Jesús, ¿no? Sé creyente y no seas incrédulo. ¿Cuánta enseñanza hay ahí, hermano? ¿Cuánta riqueza espiritual hay ahí? De que nosotros seamos creyentes y no incrédulos. Que no midamos el poder de Dios en base a lo que sentimos, ¿no? En muchos lados se quiere sentir para realmente tener esa seguridad de que uno tiene a Dios o que es de Dios, pero hermano, eso es por la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, es decir, no pasa por nuestros sentidos. Bonito, hermano, bonito, interesante estos videos muy potentes, muy grandes. Y bien, hoy día estamos en una secuencia bíblica especial por el tiempo de resurrección, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día no tenemos ese mini noticiero profético, porque hoy estamos abocados al tema de la resurrección. Pero el próximo domingo lo tendremos esa secuencia, y tal vez en la semana, así, si Dios lo permite. El día miércoles estuvimos orando y buscando el rostro del Señor y orando por muchos de ustedes y también por nuestras naciones. Y hermanos, aunque el mundo sigue dando ahí sus noticias, siguen fluyendo y saliendo y dándose más cosas y apareciendo más personajes nuevos, ¿no? Personajes que se van ubicando ahí. Está Elon Musk, algo así se menciona, Elon Musk, que es un multimillonario, el fabricante de las marcas de autos Tesla, de los marcos de autos eléctricos, que se va empoderando y posicionándose en el mundo. Está un judío no sáharo, que es un tal Yarabi, que es uno de los promotores de la transhumanización. Ya se va colocando en el mundo, ya está hablando de transhumanizar y ya está hablando de que se acaba el dinero y que va a haber a partir del 2030, dice él, que ya habrá una clase social que será inútil, porque si no tiene componentes electrónicos en el cuerpo o no ha cambiado a nivel de ADN, entonces ya no va a servir. Entonces, nótese que todo eso es profético. Nótese que estos hombres ya están hablando, y mucha gente cree que la agenda sostenible 2030, ¿no? Cree que es una bondad para la humanidad, pero no se dan cuenta que tras ese cascarón, ahí adentro hay todo lo que Satanás está implementando, y que ya la Biblia lo ha mencionado, ya la Biblia lo ha dicho, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y nada se escapa de la Biblia, nada de lo que haga la humanidad, la Biblia no lo ha mencionado o no lo ha dicho. Entonces la Biblia siempre va diciendo y va dando la pauta. Entonces ya se están posicionando estos seres humanos y ya están hablando de cosas que dice la Biblia que va a pasar, como en los días de Noé.
así igualito. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho inminente. Entonces ahí va a haber resurrección. Ahí va a haber resurrección, porque muchos de los creyentes que están dormidos ahora, creyentes de todos los tiempos, hermano, de todos los tiempos, ellos van a resucitar, su cuerpo de nuevo va a ser regenerado. Es así como el cuerpo del Señor Jesucristo, como veíamos ahí en el video, en esta ilustración que quería hacer el video, es un cuerpo espiritual, es decir, es un cuerpo que atraviesa paredes, es un cuerpo que el mismo Señor Jesucristo lo explicó con claridad. Veis que yo tengo carne y que tengo huesos, los espíritus no tienen eso. Porque este es un cuerpo espiritual. En cambio, un espíritu atraviesa, ¿no? Los demonios, que son espíritus, ellos atraviesan, pero los ángeles, ellos sí tienen cuerpo espiritual. Ellos se pueden materializar, ellos pueden comer. Y el Señor Jesucristo, ahí como lo dice la Biblia también, Él se sentó y comió con sus discípulos luego de la resurrección. Entonces la resurrección es un hecho importantísimo para nosotros los creyentes en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra doctrina. Y es que el Señor Jesucristo, Él vive, Él ha resucitado. Y Él venció a la muerte. En Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, el Señor Jesús hablándole a Juan, el Cristo resucitado, Juan que estaba pues en la isla de Patmos y está teniendo toda esta, digamos, revelaciones tan potentísimas que luego se plasmarán en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. En el verso 17 de este capítulo 1, el Señor le dice, Juan habla y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, es la gloria de Dios. Algunos están pensando que el Señor Jesucristo sigue siendo un niñito, o es un cuadro, o es un estampo, o es una imagen. No, hermano, Él es Dios. Él es poderosísimo. Cuando Juan le ve en esta visión que él tiene, él cae, dice, como muerto, sus pies se cayó. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento se decía con claridad que nadie podía ver a Jehová y no morir. Por eso es cuando Moisés ve la zarza ardiente, él se tapa la cara y pensó que ya se moría ahí. Porque nadie puede ver a Dios directamente. La gloria de Dios es potentísima y nos chamusca, nos calcina. Usted se quiere presentar, hay algunos hermanos que dicen, no, como quisiera ver la gloria de Dios así potente, directo, hermano, termina chamuscado. Y si usted no ora, no lee su Biblia, peor todavía. Entonces, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Siempre el Señor así, ¿no? Diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. Ahí Jesucristo está mencionando su deidad. Y el que vivo. Y estuve muerto. Ahí él está hablando de que él ha resucitado, pero estuvo en algún momento muerto porque entregó su espíritu al Padre. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya no más la muerte controla a los hijos de Dios. La muerte para nosotros es tan solamente un estadio, un estado de las cosas. Mire, hay mucha gente que tiene ese temor a la muerte, ¿verdad? Porque no sabe cuál va a ser su destino final. Algunas veces cuando me tocaba ir a algunos sepelios, me invitaban, me acuerdo mucho, cuando era para que fuera a predicar, iba y cuando el fallecido era creyente, pues íbamos ahí con los hermanos y qué lindo porque ahí cantábamos, alabábamos al Señor porque era creyente. Y sabíamos que él estaba durmiendo, o sea, nos dolía en el corazón porque era hermano en la fe, pero también por dentro teníamos tranquilidad porque ya estaba con el Señor y sabíamos además que él iba a resucitar. Que cuando viniera el Señor arrebatando a la iglesia, trasladando a la iglesia, él iba a escuchar la trompeta de Dios, la voz de Dios, y él iba a salir de su tumba resucitado con ese cuerpo nuevo espiritual. Cuando falleció mi padre también creyente, o mi madre también creyente, o mi hermana también creyente, si bien es cierto, tristeza embargaba nuestro corazón, como creyentes, a mis hermanos y a mí.
pero también teníamos la tranquilidad y la paz que los vamos a volver a ver y que están con el Señor y que con Él están allá más que gozosos, viéndole, escuchándole y cantándole, y seguramente recibirán noticias de lo que está pasando aquí en la tierra. Y teníamos pues digamos, esa tranquilidad cuando íbamos a este tipo de eventos, sabiendo que solamente estaban durmiendo, que su cuerpo, este cuerpo material, corruptible, yacía ahí, pero su espíritu estaba con el Señor. Bienvenidos a los que recién se conectan, estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste es cuando el muerto, cuando el fallecido, no conoce al Señor. Cuando también me han invitado algunas veces para predicar en algunos velorios, algunos de ellos eran creyentes, los familiares, y decían, hermano, vaya usted para que predique ahí el evangelio. Y bueno, y también estaban los familiares que no eran creyentes, o que conocían algo de la Biblia, pero no reconocían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y me decían, ¿por qué no ora también por el fallecido? Y yo le decía, bueno, mi predicación va ahora para que ustedes tengan consuelo y para que algunos de ustedes se entreguen al Señor Jesucristo y le acepten como su Señor y Salvador. Vengo y voy a hablar acerca de este evento tan triste de la muerte, pero hablarles de que hay esperanza en el Señor. Y de que ustedes pueden reconocer a Jesucristo y pueden ser resucitados en el día postrero para ver al Señor. No para juicio, sino para que estén con Él, sean galardonados y estén siempre con el Señor. Entonces ahí ves la diferencia, ¿verdad? En algunos no hay esperanza de resurrección para vida eterna, porque tal vez el familiar no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la resurrección para nosotros, hermanos, es pues un evento glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es profético, porque el Señor en la Biblia lo había mostrado mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo se encarnara, que Dios mismo se hiciera hombre. Y este evento nos habla de cómo el Señor Jesucristo, luego de ofrecerse voluntariamente en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó venciendo a la muerte y demostrando su eterno poder y deidad. Oiga, siempre entendamos que la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario es un evento posterior a aquel sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Después, Él ahí entrega su espíritu, Él muere, Él mismo lo dice en Apocalipsis, y es dejado en un sepulcro y Él vence a la muerte resucitando. Entonces esto, hermanos, es doctrina fundamental de la iglesia y es nuestra esperanza para nosotros. En Marcos 16, 4 al 7 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Ese joven quién era, hermano? Era un ángel. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. El Señor se levantó de la tumba, hermano, se levantó. Y aquí vemos el ministerio de los ángeles confirmando ese evento glorioso de la resurrección. ¿Cómo se habrá sentido Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos? De que vieron de que el Señor Jesucristo los terminó por vencer completamente. De que su plan les salió mal, porque pensaron que en la crucifixión ahí quedaba el asunto, pero no. Más bien nos trajo salvación y resurrección a una nueva vida en Cristo. En Lucas 24, 6 al 7, que dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Eso márquenlo en su Biblia, ¿ve? Lucas 24, 6 al 7 y Marcos 16, 4 al 7. Sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Se cumplió perfectamente tal y como lo dijo el Señor Jesús.
Él resucitó, Él vive, Él venció a la muerte. No hay ningún ser humano que haya vencido a la muerte, sino que haya sido por sí mismo vencer a la muerte, porque algunos han salido de la muerte por la obra de Dios, por el poder de Dios. El Señor Jesús resucitó a muchos. Y aún hombres de Dios en la iglesia, en los primeros años de la iglesia, y aún en estos tiempos siguen resucitando muertos. Tal vez no son conocidos, no lo sabemos, pero el nombre del Señor Jesús también tiene el poder hasta de resucitar muertos, si Él lo quiere así y de acuerdo a su voluntad. Pero solamente ha habido un ser humano, todo Dios y todo hombre, que ha sido capaz de por sí mismo vencer a la muerte. Y ese es Jesucristo. Jesucristo. Y es que nosotros, hermanos, somos seres espirituales y tenemos nosotros noción de lo que es la muerte. Noción de lo que es, lo que va a venir después de esta vida. Muchos creen que, hermanos, que la vida es esto solamente. No, esto es una porción pequeña de nuestra existencia como seres creados. Lo eternal es lo más grande. Esto es tan solamente temporal. Muchos de nosotros podemos llegar a 80, 90 años, 100, 120 años y ahí quedó. Pero lo otro es eternal. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentarnos algún día a la muerte? Tenemos esperanza de que después de la muerte vamos a resucitar. Tenemos esperanza que después de la muerte en realidad vamos a estar con el Señor y nuestro cuerpo va a resucitar para vivir siempre con Él y para servirle. Y tener un cuerpo espiritual como tenía el Señor Jesucristo. Hay mucha gente que vive sin esperanza de eso, porque no sabe de la resurrección de Cristo, porque tampoco ha tenido una experiencia con Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Jesucristo, el Señor, te resucita para una nueva vida. Hemos venido estudiando en los domingos pasados acerca del ministerio del Espíritu Santo. Neumatología. Y en ella hemos visto que como el hombre, el ser humano, desde que nace muerto espiritualmente. Entonces somos cadáveres espirituales, pero cuando viene el Señor y obra en nosotros y por medio de la fe en el Señor Jesucristo, resucitamos. Y el Señor Jesucristo completa o magnifica o es la expresión más grande, digamos así, de la resurrección. Porque además de la resurrección espiritual de nosotros, viene una resurrección física. Después de la muerte hay esperanza de levantarse de ese sepulcro. Ahora veamos la resurrección en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esta doctrina está establecida. Si usted ve en Job capítulo 19, 25 al 27. ¿Qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y él al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel, o sea, ya está muerto y esta piel se deshace por acción de los gusanitos, en mi carne he de ver a Dios. O sea, nuevamente yo voy a ser resucitado, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, Job sabía que después de la muerte, en el Señor había resurrección. Mire, Job, que era tal vez contemporáneo con Abraham. Este es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento la resurrección estaba establecida. Salmo 17, ¿qué dice? Verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Está hablando de despertar. No de despertar que me levanto después de una noche, no, al día siguiente, no. Después de la muerte. Y es que para nosotros los creyentes, para nosotros la muerte es solamente dormir. Mis padres están durmiendo, mi hermana está durmiendo, creyentes en Jesucristo. Partieron con el Señor porque así lo dispuso Dios. Y así convino Dios en hacerlo. Y están durmiendo. Y aquí el salmista dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Ya santificado, salvado. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El poder de la muerte. Porque Él me tomará consigo, es decir, Él me resucitará. Daniel 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo, nuevamente la muerte está aquí mencionada como dormir, en el polvo de la tierra, es claro lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sean buenos creyentes en Jesucristo y no creyentes, ¿van a ser resucitados? Sí, los dos grupos. Pero uno va a ser resucitado para vida eterna, para estar con el Señor, para gozarse con el Señor, para alabar a Dios, para conversar con Él cara a cara, para ver a los hermanos, ver a los creyentes, ver a los ángeles, los serafines, los querubines, estar en la misma casa del Señor, en la Nueva Jerusalén. Pero hay otros que van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua, es decir, para condenación eterna. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Aborrecieron lo que la Biblia dice, eran enemigos de Dios por naturaleza, aborrecedores de todo lo bueno. Quisieron seguir su propio camino, su propia senda y quisieron seguir a su papi Satanás. Y van a resucitar, pero no será una resurrección para vida eterna, sino para confusión, dice, confusión perpetua. Ahora, la resurrección de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento también está mencionada. Vamos a ver algunos versículos solamente. En el Salmo 16, 9 al 10, que dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se refería esto, David? ¿De quién está hablando? David estaba profetizando a través del Espíritu Santo y estaba hablando y dejando una profecía que la iba a cumplir el Señor Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al Señor Jesús no se lo comieron los gusanos. Su cuerpo estaba ahí y resucitó al tercer día. Estaba embalsamado y Él resucitó. Su cuerpo no vio corrupción. Pedro lo menciona en Hechos capítulo 2, versos 24 al 31. Hechos capítulo 2, versos 24 al 31. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y si, a ver, alguien me ayuda con Hechos capítulo 13, versos 34 al 37, Hechos capítulo 13, versos 34 al 37, mientras yo me ubico en Hechos capítulo 2, versos 24 al 31, les dije que me iban a ayudar, así que me van a ayudar. Entonces, alguien que vaya buscando Hechos capítulo 13, versos 34 al 37, mientras yo leo Hechos 2, 24 al 31. ¿Qué dice la Biblia? Estamos diciendo que el Salmo 16, versículo 9 al 10, Pedro también nos menciona, hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces vemos esa conexión de las profecías del Antiguo Testamento referentes a la resurrección del Señor Jesucristo, conectadas con los hechos que los apóstoles vivieron. Entonces, Hechos 2, 24 al 31, dice así la palabra del Señor. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Miren, eso marca en su Biblia. Está hablando de la resurrección de Cristo. Por cuanto era imposible de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. El Señor, la muerte no lo podía retener, así como retiene a cualquier humano, no lo podía retener la muerte. Era imposible, dice el apóstol Pedro. Porque David dice de él, aquí está diciendo el apóstol Pedro. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Amén. Esa conexión que hay entre este Salmo 16, 9, 10 con la vivencia de la iglesia cuando el Señor Jesucristo resucitó en Hechos 2, 24 al 31. ¿Qué dice Hechos 13, 34 al 37? ¿Alguien lo encontró? ¿Usted lo encontró? Activa su micrófono y me lo dice. Participemos todos, hermano. Buenos días. Yo lo leo. Sí, mi hermana, adelante. Bueno, Hechos 13 del 34 al 37. Y dice así la palabra de Dios. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Amén. Qué linda palabra de Dios. Gracias, hermana Sofi. Entonces ahí vemos, pues. Ahora el apóstol Pablo nos amplía más la explicación y junta con otro salmo también, pero acerca de este Salmo 16, 9, 10, pues dice que está hablando, no está hablando acerca de David, sino está hablando acerca del mismo Señor Jesucristo, porque David se murió y bueno, los gusanitos se banquetearon con él y está ya tal vez hasta polvo, ¿no?, en su tumba. Pero en cambio el Señor Jesucristo no, Él resucitó. En el Salmo 22, 22, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y vemos la conexión en Hebreos capítulo 2, 11 al 12, que dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahí está hablando el autor de Hebreos acerca pues de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y después de su resurrección, cuando él dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Señor no se quedó en el sepulcro, sino que Él resucitó, Él vive. Por eso es que Él puede entenderte, hermano. Cuando uno dice: ay, Dios no me entiende. No, Dios sí te entiende, porque incluso Él hasta pasó por la muerte. Lo único que la muerte no lo pudo retener, porque era imposible que lo retenga, tal como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versos 24 al 31. Entonces Él entiende, Él sabe lo que un humano siente cuando se enfrenta a la muerte, cuando se enfrenta a circunstancias totalmente adversas. No era una situación muy bonita estar en una cruz del Calvario, ahí colgado, ahí con los pulmones llenos de líquido, con las pleuras traspasada por una lanza, con los músculos que te flexionaban, todos estos músculos respiratorios, estando en esa posición y que tenías que un poco empinarte para poder respirar. Era un martirio, era un sacrificio inmenso, hermanos. Entonces Él nos entiende. Y es más, Él entiende todo lo que pasa en el ser humano, porque también pasó por la muerte. Solamente que la muerte no lo pudo retener a Él. Y Él resucitó. En el Salmo 118, 22 y 24, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. En Hechos 4, 10 al 11, que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Están hablando de un hombre que fue sanado. Un paralítico, porque si no me equivoco. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento
La resurrección de Jesucristo se muestra, está anunciada, está, digamos, indicada. Y en el Nuevo Testamento se muestra eso. Entonces ahora vamos a ver las pruebas de la resurrección. Son aproximadamente 17 pruebas, así que coja su Biblia porque todos vamos a participar y todos me van a ayudar aquí. No vamos a leer todos los versículos, pero por lo menos los versículos que están en amarillo, si usted lo puede ver ahí en su teléfono o en su computadora. Vamos a ver que la resurrección es un hecho probado, hermano. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, no, que la resurrección puede haber sido porque, hay algunos hasta en su locura, dicen, vino un ovni porque Jesucristo era un extraterrestre, ¿no? Que él se convertía. Hay libros gnósticos que hablan de que Jesucristo se convertía en diferentes formas, ¿no? Pensamientos que no tienen nada que ver con la deidad de Dios y son libros inspirados por doctrinas de demonios. Otros dicen, no, pero Jesucristo fue solamente un profeta, fue más que profeta, era el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, creador de todas las cosas. El apóstol Pablo dice que sin él nada de lo que existe fue hecho. Entonces nosotros no podemos aceptar que nos hagan un paralelismo entre el Señor Jesús y Mahoma y Buda y hasta el Dalai Lama y hasta Gandhi. Todos estos, Buda, Mahoma, Dalai Lama y quien sea, se mueren, se pudren y se van al infierno. Los gusanos se los comen, pero el Señor Jesucristo ni se pudrió, ni se quedó en la muerte, y Él resucitó, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor. Entonces, pruebas de resurrección son muchísimas. Hay muchísimas. Además, ningún ser humano, ni grupos humanos, seguirían pues por algo solamente por una idea, ¿no? Aunque hay fanáticos que siguen por ideas, pero al fin y al cabo cesan esos movimientos, porque son creados e inspirados por hombres. Pero aquí la iglesia primitiva, cuando ellos vieron al Señor Jesucristo resucitado, cuando lo ven que está en medio de ellos, cuando Tomás lo ve al Señor Jesucristo y tiene que con todo su dolor de su corazón tocar sus heridas y meter su dedo en su costado, hermano, ¿cómo habrá sido para Tomás eso tan tremendo de que ver a tu mismo Señor y Dios que te llame la atención y tú te duele en tu alma no haber creído en Él, de que había resucitado? Tanto fue su dolor de Tomás, hermano, que se tiró al suelo y ¿qué dijo? Mi Señor y mi Dios. Entonces, las pruebas de la resurrección son muchas y vamos a verlas ahora a la luz de la Biblia. Entonces, a ver, la aparición a María Magdalena. Alguien que busque Marcos capítulo 16, 9 al 11. Y mientras tanto va buscando a alguien también Mateo 28, 9 al 10. Mateo 28, 9 al 10. En una primera instancia, alguien Marcos 16, 9 al 11, y alguien más va a Mateo 28, 9 al 10. Yo lo leo. Sí, a ver, adelante, hermano. Marcos 16, del 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Amén, amén, gracias, hermana. Entonces, ¿a quién se le apareció primero el Señor Jesucristo? A María Magdalena. Y María Magdalena pues era una mujer extraordinaria, hermano. Primero porque ella le habían sacado, el Señor Jesús le había expulsado 7 demonios, 7 espíritus inmundos que habitaban en ella. O sea, imagínense cómo habrá sido la vida de María Magdalena. ¿Cómo habrá sido su vida, hermano? Y así hay muchísima gente que tal vez no lo sabe o no se da cuenta, pero está poseído por demonios. Quiere vencer un pecado, pero no puede, y le sigue la práctica, y la práctica, y la práctica, y la práctica. En realidad están poseídos por demonios. Y cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de María Magdalena, le saca todos esos demonios y le da una nueva vida. Entonces, cuando Él se aparece a María Magdalena,
Ahí en Marcos 16, 9 al 11. Ella va luego y anuncia que había visto a su Mesías, pero no le creyeron. Luego aparición a las mujeres, Mateo 28, 9 al 10. A ver quién lo tiene y se va preparando alguien con 1 Corintios 15, 5. Aparición a Pedro. Sí, Mateo 28, 9 al 10 y 1 Corintios 15 al 5. Yo leo Mateo 28, 9 al 10. A ver, hermano. Ok, Mateo 28, 9 al 10. Y dice así. He aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Amén. Se le apareció a las mujeres, mire. Entonces el Señor Jesucristo, curioso, ¿no? Que Él se pareciera primero a las damas. Y es que como ustedes saben, las damas pues tienen siempre una visión de las cosas más detallistas, son más observadoras, ven las cosas a veces o en ocasiones, y creo que es así la constante con ellas, de manera mucho más profunda que nosotros los varones. Los varones vemos las cosas, somos, no somos como ellas multitareas, nosotros somos unitarea nomás, ¿no? Entonces la dama ve a detalle, nosotros a veces vemos las cosas de manera superficial. Entonces el Señor Jesucristo se aparece primero ahí, como para que den rápido el mensaje a los hombres. Y bueno, sucede que cuando ellas van a anunciar el evangelio, la resurrección del Señor Jesucristo, algunos de los varones no le creían. 1 Corintios 15, 5, hermanos, 1 Corintios 15, 5. Si puede alguien, por favor, va buscando Marcos 16, 14. A ver, yo lo digo. Dice así, 1 Corintios 15, 5. Y que apareció a Cefas y después a los dos. Amén. Se le apareció a Pedro, ¿verdad? Lo que hemos visto también en el video, se le apareció a Pedro, se manifestó a Pedro, ahí se apareció resucitado, hermano, con ese cuerpo espiritual que atravesaba paredes. O sea, imagínese usted tener ese cuerpo espiritual. Bueno, cuando nosotros regresemos, luego del arrebatamiento de la iglesia y cuando acá se desate todo, cuando el Señor Jesucristo venga como Rey de Reyes aquí, nosotros vamos a venir con Él, porque dice la Biblia que vendrá con sus santos. Ahí vendremos nosotros en caballo blanco, ahí cada uno con nuestro caballito blanco, y vamos a venir con un cuerpo, hermano, espiritual. Nos atravesamos paredes, todo, hermano, va a ser pero sorprendente eso. Pero si usted no tiene a Cristo, a usted no le van a dar pero ni un burro para que carvalhe. Usted va a estar aquí y no va a tener estos privilegios. Entonces se le apareció a Cefas, dice la Biblia. Se le apareció resucitado. Marcos 16, 14. A ver, Marcos 16, 14. Y hay Juan 20, 26, 29. Marcos 16, 14, por favor, me ayudan también con Juan 20, 26, 29. Si ven en sus pantallas esos versículos que están en amarillo, esos son los versículos. Yo leo Marcos 16 al 14. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Mire cómo le reprocha el Señor Jesús por su incredulidad, por no creer en la resurrección. Hermanos, esto es vital para nosotros. Tenemos que creer que nuestro Señor ha resucitado, que esto no es una historia, que esto no es un cuento, que esto no es una historia, un cuento, como dice la Biblia, el apóstol Pablo, cuento de viejas. No, esto es una realidad, es un hecho histórico, espiritual, es un hecho de la deidad misma, de que el Señor Jesucristo resucitó. Juan 20, 26, hermanos, Juan 20, 26 al 29. Y por ahí está Juan 21,
Juan 21, pero esto es muy largo, pero esa cita bíblica. Juan 20, 26 al 29. A ver, yo también participo. Juan 20, 26 al 29. A ver, dice así. Está hablando de la incredulidad de Tomás, pues justamente. 8 días después que estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, mire, 8 días después de la resurrección. O sea, para que nadie diga, no, que fue un cuento, una historia, no. Después de más de una semana, dice, se le apareció y con ellos Tomás, dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas, pasó estando todo cerrado, lo que ya hemos visto en ese video. Y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y cerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces con nosotros no es ver para creer, nuestra fe no es ver para creer. Nuestra fe sencillamente lo creo en el Señor Jesucristo, tengo certezas, tengo convicciones en Él y se acabó. No necesito ver ni sentir ni nada, solamente tengo que creer y estar convencido de Él, confiado en sus promesas, punto final. No necesito nada más. En 1 Corintios 15:6, vamos a ver 1 Corintios 15:6, 1 Corintios 15:6. Esta es aparición a los 500. Mira, hermano, aparición a los 500. O sea, no se apareció solamente a 12 y a los demás discípulos que estaban ahí, sino que se apareció ante 500 personas. 1 Corintios 15. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, mira, hermanos, esto es un hecho histórico. Entonces no se deje engañar por nadie que le diga esto no, que no sucedió. No, sí, porque lo vieron, dice la Biblia, lo vieron hasta 500 personas a la vez. Se les apareció seguro ahí adentro, en medio de ellos. Dice verso 6, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, para el tiempo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los corintios, les estaba diciendo que se les apareció a 500. Y algunos ya habían fallecido. Y otros estaban todavía entre ellos. Imagínense, hermanos, qué tremendo. Vamos avanzando. También se le apareció a Santiago, el hermano del Señor, ahí en el verso 7, dice, del capítulo 15 de 1 Corintios. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Santiago, Jacobo, era el hermano del Señor. Era el hijo de José con María. Y era apóstol. Y estaba ahí, el hermano del Señor. 1 Corintios 15:7. Y dice, aparición a los 11 discípulos en la montaña de Galilea. Bueno, eso también en 1 15:7 lo está diciendo. Y después a todos los apóstoles. Aparición a sus discípulos con ocasión de su ascensión desde el monte de los olivos. Eso está en Hechos 1:3-9. Hechos 3:1-9. Y alguien que vaya buscando Hechos 7:55 al 57. Hechos 7:55 al 56. Yo voy a leer Hechos 1, Hechos 1, versos 3 al 9. ¿Sí? Alguien va buscando Hechos 7. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, el Señor Jesucristo se presentó vivo haciendo innumerables pruebas. Indubitables, o sea que no había duda, certeza de que Él había resucitado y que ellos mismos lo vieron, lo tocaron, lo palparon, comieron con ellos pescado frito y todo. Porque estuvieron con Él. Indubitables. Apareciéndose durante 40 días, mire, 40 días. O sea que estuvo más de un mes con ellos después de resucitado. Más de un mes estuvo con ellos. 40 días. Hablándoles acerca del reino de Dios. Ellos estaban, pues, hermanos, en una clase teológica extensiva, intensiva. Y estaban ellos recibiendo una enseñanza del mismo Señor Jesús resucitado. Imagínense eso. Cuán glorioso habrá sido. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo,
la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. ¿Alguien encontró Hechos 15:8? ¿Sí? No, 7:55, 56. A ver, hermano. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. A Esteban lo estaban masacrando y apedreando, y entonces él ve los cielos abiertos. Y él ve, tiene una revelación mismo. O sea, él está mirando el tercer cielo y lo ve al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre, como Hijo de Dios. Es una manifestación de la resurrección del Señor Jesucristo. Él no está muerto, sino que él está vivo. A Pablo se le apareció en camino a Damasco. También se le manifestó ahí con una luz y escuchó su voz audible. Entonces hay pruebas indubitables de que el Señor resucitó. A Pablo también se le apareció en Arabia. Eso me gustaría que lo encontremos. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí está hablando Pablo, que aquí está pues hablando en su viaje en Arabia, y él está diciendo que él recibió del mismo Señor Jesús ese encargo de predicar el Evangelio. Por eso es que Pablo tiene que decir que él es el último de los apóstoles, porque una condición para ser apóstol es que sea encomendado por el mismo Señor Jesucristo. Y él fue encomendado por el mismo Señor Jesucristo. Los que hoy usted escucha que hay apóstoles, esos no son apóstoles. Apóstol también significa enviado. Entonces, en todo caso, un apóstol sería un misionero, pero no tiene las prerrogativas de los apóstoles, como lo era Pablo y los 11 que quedaron, siendo que Judas se ahorcó y fue apartado de ese ministerio. Entonces ahí vemos pues cómo se le aparece al apóstol Pablo. También se le aparece la aparición de Cristo a Pablo en el templo. Eso también está en Hechos 22, 17 al 21. Mire, hay muchísimos casos. Dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo, estaba Pablo orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, una visión, pues. Una visión, le sobrevino una visión, ahí algo que era una revelación inmensa. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuánto se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Quién estaba hablando? El mismo Cristo. Ya se le apareció y le dijo: Pablo, vete, porque ya te vienen a buscar. Cristo, hermano, Cristo Jesús ha resucitado. Él vive. También se le apareció a Pablo en la prisión en Cesarea, Hechos 23:11, hermano. Ya que estoy por aquí, a ver, leo yo rápidamente Hechos 23:11. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Mire, Pablo conversaba con el Señor, tomaba té con el Señor, lunch con el Señor. Dice: se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué lindo, hermano. Conversaba con el Señor cara a cara, con el resucitado. Y también se le apareció al apóstol Pablo en Apocalipsis 1, 12 al 20. Entonces vemos, hermanos, que la evidencia de que el Señor Jesús ha resucitado es grande, hermano. Esta es una muestra de que nuestro Señor existe, Él vive, es real. Aquí hemos ido pasando por
una enseñanza teológica. Todo esto lo que hemos visto en esta mañana es enseñanza pura y teológica, es lo que dice la Biblia. Entonces vemos pues a la luz de la Escritura que la resurrección es un hecho espiritual, histórico, y además se manifiesta en nuestra vida porque hemos sido cambiados. Usted y yo somos nuevas criaturas, ya no somos los que éramos antes de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, todo el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra siempre estuvo de acuerdo a las Escrituras, y siempre fue profetizado por los profetas y los hombres de Dios. De manera que, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo indicada por el Señor, por el Padre Celestial. Y se manifestó y resucitó y se apareció a más de 500 personas y se le aparecía a Pablo y le indicaba a Pablo, le daba instrucciones a Pablo. Hermoso, maravilloso. En 1 Corintios 15, usted debe tenerlo esto subrayado en su Biblia desde el verso 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En el tiempo de Pablo había gente que indicaba que no había resurrección de muertos. Y aún hoy en nuestro tiempo también hay gente que dice que no hay resurrección de muertos, que después de la muerte ahí quedó, ¿no? Usted ve el caso de algunas sectas religiosas como los mal llamados testigos de Jehová, ellos creen que ahí en la muerte ahí quedó todo. Que va a haber sí una resurrección, pero ellos tienen otra manera de ver la resurrección. Y hay otros que dicen, los ateos sobre todo, dicen, no, ahí ya una vez que moriste, ahí quedó todo. Después de la muerte ahí descansas, ¿no? No he escuchado, no dice ese epitafio que en Dios descanse, ¿no? En Dios, me olvido la frase esta, es muy conocida. Que Dios lo tenga en su santa gloria, he escuchado yo. Ay, eso es en Colombia, claro. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y en el Perú dicen otra frase que me olvidé completamente ahorita. Dice, que de Dios goce, que en paz descanse y que de Dios goce. Pero hermano, si alguien no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no va a estar ni en la gloria de Dios y no va a estar descansando en el Señor. No va a estar ni descansando, va a estar gritando, como dijo ahí, como se lee en la palabra del Señor, que no es una parábola, en Lucas, ¿no? En Lucas, no recuerdo ahorita si es capítulo 14 o 16, se dice pues del Lázaro y el rico. Eso no es una parábola, es un hecho histórico. El rico estaba gritando ahí con todas sus nociones, se recordaba de su familia, de quién él había sido, quién era su mamá, sus hermanos, se recordaba de todo. Y él, por supuesto, en el día postrero va a resucitar, pero él no va a resucitar para gloria, él va a resucitar para ir al lago de fuego y azufre, a condenación eterna, como dice Daniel, a confusión perpetua. En cambio, los que estamos en Cristo Jesús resucitaremos para vida eterna. De manera que cuando alguien venga y nos diga, así como el apóstol Pablo dice, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, desechémoslo, va a haber resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección, sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Hemos dicho que sí lo resucita, pero en realidad no lo resucitó. Está el apóstol Pablo haciendo ahí un contraste de ideas. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, no van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo está diciendo que si aceptamos lo que esta gente dice, que no hay resurrección de muertos, entonces van en nuestra fe. Somos hallados falsos testigos. No podemos aceptar estas ideas, hermano, de que no hay resurrección. Va a haber resurrección. Va a haber resurrección. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero todos se levantarán de las tumbas.
Todos. Todos se levantarán de la tumba. Algunos se levantarán tal vez dentro de poco, cuando ya suene la trompeta en el traslado de la iglesia, así como ya se están viendo las cosas, es muy probable que muchos ya para arriba nos vayamos pronto. Y todos los que se durmieron antes que nosotros, los que han dormido en el Señor, también se levantarán. Saldrán de las tumbas. Es más, dice el apóstol Pablo en la epístola primera Tesalonicenses, que ellos resucitarán primero. Ellos se levantarán primero, se transformará todo su cuerpo será recreado en un cuerpo espiritual nuevo, y luego nosotros seremos transformados. Este cuerpo, los que estemos vivos, este cuerpo se le acabó la artritis, el cáncer, la presión arterial, la glaucoma, se le acabó todo, hermano. Pues se retransforma todo, incorruptible y para arriba. Que el COVID, que el corazón, se acabó todo eso. Uno resucita y uno se es transformado los vivos y vamos hacia el Señor. Vamos avanzando rápidamente, hermano. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de la muerte, primicia de los que durmieron es hecho. Él es la primicia, hermano. Si Él resucitó, también los que estamos en Cristo vamos a resucitar, si es que éramos antes. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte, pero por Cristo entra la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Amén, aleluya. Márquenlo eso en su Biblia. 1 Corintios 15, 22. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primer resucitado, el que venció a la muerte. Luego los que son de Cristo en su venida. El grupo de creyentes, los que aman al Señor y han sido salvados y aman y no practican el pecado. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese enemigo será aniquilado, nunca más va a tocar a los hombres. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Eso hay que leerlo despacito porque pareciera como un trabalengua, pero tiene una exquisitez espiritual que no se lo imagina. Misterios de Dios que están ahí en su palabra. Entonces, Él es las primicias. Él ha resucitado. Él vive, hermano. Él vive. Él sigue liberando cautivos. Él sigue sanando enfermos. Él sigue libertando a oprimidos por el diablo. Él sigue, hermanos, haciendo maravillas, salvando al pecador. Su obra expiatoria en la cruz del Calvario nos dio salvación eterna al recibir Él la paga de nuestro pecado. En Isaías 53:5, que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, usted se imagina todos los pecados suyos, todos los que usted se acuerda ahora, los que no se acuerda, lo que usted tal vez ni se dio cuenta, porque a veces nosotros pecamos por omisión, o sea, sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Ese es pecado, dice la Biblia. Todos esos pecados, todos, hermano, aún lo que usted hacía de 2 años, de 3 años, de 4 años, 5 años, cuando agarraba toda la comida y se la aventaba a su mamá, enojado. Todos los pecados, cuando usted en la escuela golpeaba a alguien, todos esos pecados, todos sus pecados, los míos, los de todo el mundo, Jesucristo nos recibió. Él en el madero, Él dio su vida por nosotros voluntariamente. Él se ofreció, Él tenía que ser Dios mismo quien se ofreciera para que Dios mismo satisfaciera su propia justicia. Y eso no lo podía hacer ningún ser creado, ningún ángel. No lo podía hacer ningún ser humano. Por eso es que nosotros no podemos aceptar eso de que Jesucristo es un ser que no es Dios, que es un ángel. No lo podemos aceptar porque la justicia de Dios solamente puede satisfacerla Él mismo.
Por eso en la eternidad, la Trinidad, tenían ellos cada uno su rol que cumplir, su tarea que cumplir. Por eso es que Él vino, se hizo hombre, se encarnó, anduvo entre nosotros, Dios mismo. Por eso es que Dios me entiende. No me canso de repetirle que Dios nos entiende cada dolor, cada traición que nos hacen las personas en quien confiamos, cada soledad que nos hacen a veces las personas que necesitamos que estén a nuestro lado, no están, se van todos. Él lo experimentó. Usted dice, ay, me duele acá, me duele allá. Él le arrancaron la piel de la espalda, le arrancaron la barba, lo desfiguraron, lo masacraron. Y Él iba como cordero, ahí iba por usted y por mí. Dice Isaías 53:5, mas Él herido, o sea, fue arrasada su carne, su barba, desfigurado, herido por nuestras rebeliones, o sea, todas nuestras suciedades, nuestras miserias, nuestros pecados, las vilezas que hemos hecho. Él fue herido por eso. Fue molido, o sea que le chancaron su cuerpo a palos, hermano, a palos. Usted no sufre cuando un perrito lo apalean, pues mire, imagínese cómo lo apalearon al Señor. Dice la Biblia que Él fue molido, sus músculos destrozados. El castigo de nuestra paz. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él en la cruz del Calvario recibió todo ese peso de nuestras miserias, de nuestras maldades. Él no la merecía, pero Él se ofreció porque si no, no podíamos acercarnos a Dios y nunca podríamos librarnos de la muerte y nunca nos escaparíamos del lago de fuego y azufre y nunca nadie nos sacaría de las prisiones de Satanás. Satanás es un maldito. Satanás es un vil, es un despreciable, es un homicida. Él no tiene misericordia de nadie, ni de hombre, ni de niño, ni de adulto, de nadie. Él es homicida desde el principio, pero Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó toda nuestra maldad. Él ahí se ofreció y cuando dijo consumado es, y cuando dijo lava sabacta, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el Padre tiene que darle la espalda a Él. Imagínense, por unos instantes, tener que recibir el pecado y que el Padre le dé la espalda por usted y por mí. Y Él recibir todo el peso, el castigo de Dios. Él tenía que ser Dios mismo quien satisfaciera la justicia de Dios y soportara todo eso. Y cuando Él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó. Porque ahora sí ya hay entrada para todo aquel que cree en Él hacia Dios, en los méritos de Él. Esto es lo maravilloso del Evangelio, lo grandioso del Evangelio. Y Él entregó su vida, ¿no? Entregó su espíritu, dice la Biblia. Y su cuerpo fue embalsamado y fue dejado en una tumba, en un sepulcro. Pero la historia no se terminaba ahí. Porque Él no era un hombre común y corriente, era Dios mismo. El Cordero de Dios. Y al tercer día Él resucitó con el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, lo hemos leído, la muerte era imposible que lo detuviera. Esto, hermanos, es grandioso, es uno de los pilares de nuestra fe. Que el Señor acabó con esta maldición de la muerte. 1 Corintios 15:54 dice, cuando esto corruptible, si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Los que durmieron van a resucitar, a salir de sus tumbas con ese cuerpo nuevo. Y nosotros, si estamos todavía vivos, cuando Él venga por su iglesia, dice el apóstol Pablo, y cuando esto corruptible, este cuerpo, hermano,
Este cuerpo que se enferma, que le da el COVID-19, que le da la gripe, que le da el reumatismo, que a veces ya le falla, la presbicia, ya no ve bien, el glaucoma, la presión alta. Este cuerpo que se enferma la vesícula, que se enferma el riñón, que las piedras, que los intestinos, que la gastritis, que la bacteria, que el virus. Este cuerpo corruptible, cuando se haya vestido de incorrupción, o sea, renovado, se acabaron las enfermedades para nosotros. Y esto mortal que se muere, se haya revestido de inmortalidad, o sea, nunca más moriremos, nunca, nunca. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, dice el apóstol Pablo, y repítala conmigo: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Sorbida es la muerte, hermanos. Esa es nuestra esperanza de gloria, Jesucristo, el Señor, nuestra esperanza de gloria. Segunda Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, uno murió por todos, uno. Luego todos murieron, porque en Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, estábamos muriendo en Él, todos los creyentes, muriendo para la vida en el mundo y resucitando luego para una nueva vida en Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no podemos vivir para nosotros, hermano. Somos de Él. Entiéndalo, usted es de Él. Compréndalo, usted es de Él. Asúmalo, usted es de Él. Concientícelo, concientícese, usted es de Él. Usted es de Él. Ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos, Jesucristo el Señor. Por eso es que nuestra vida ya no es para nosotros, hermano. Ayer, mientras yo estaba estudiando la Biblia, me quedé un poquito tarde, estaba orando, entendía estas cosas y leía las escrituras, entendía esto, hermano, es tremendo, es inmenso. Ya no vivimos para nosotros, somos de Él. Nuestro Señor vive. Entonces, si somos de Él, hermano, entiéndalo bien, ¿qué nos hace falta? Nada. Las cosas que tenemos que pasar en este mundo, Él mismo lo dijo, que en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad. Es decir, como que le digo, muchachos, espérense un ratito. En el mundo van a hallar aflicción, pero, paren ahí un ratito. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo soy el dueño de todas las cosas. No se desesperen. Yo soy el Señor. Yo soy el que mando, yo soy el que doy la última palabra, yo soy el que digo que esto se hace y se hace, yo digo esto no se hace y no se hace, yo soy Dios. No le temas al hombre, no le temas a las circunstancias, no le temas a Satanás, ni a sus ángeles caídos, ni a sus demonios, témele al Señor tu Dios. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso la Biblia tiene que decir en ese mismo capítulo, en 2 Corintios 5, pues todo ese capítulo es hermoso. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Hemos sido hechos de nuevo, hermano. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué haces agarrado de las cosas viejas? ¿Qué hacemos agarrado de las cosas viejas, hermano? Yo he tenido que entender esto con los golpes de la vida, no agarrarme de las cosas viejas. Que si pude ser mejor, que si pude hacer lo otro, que si pude, hermano, ya pasó. Basta cada día su propio afán y mirar para adelante en el Señor, en el resucitado. Ahora han sido hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:10. Hermanos, Él ha resucitado. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive, hermanos. Él vive. Créelo. Tu Redentor vive. Él te ve, te oye, te ama. Eres de Él. Pero también tenemos una gran responsabilidad, que es anunciar al resucitado. Primeramente a los que no le conocen.
a los que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges, a nuestros familiares, hablarles de Jesucristo y decirles: necesitas de Cristo, querido tío, querido hermano, querida hermana, querido primo, querida prima, querido tío, querida tía, querido cuñado, querida nuera, querida cuñada, querido suegro, querida suegra, necesitas de Cristo. Necesitas del Señor. Entrega tu vida a Él y Él te salvará y Él te cambiará y Él te mudará en una nueva persona y Él te dará una visión diferente de la vida y sobre todo tu nombre estará escrito en el libro de la vida y no te irás a la condenación eterna. Él te librará del lazo del cazador que es Satanás. Él te librará de la peste destructora que son a veces enfermedades que Satanás envía. Él vive. Él es el Señor. Y no hay otro como Él. No hay otro como Él. Él vive, hermanos. Él vive. Él es el Señor y Él vive. Y Él está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Vamos a terminar alabando al Señor con esta alabanza muy gloriosa, porque Él ha resucitado. Aleluya, el Señor resucitó, hermanos. Celebremos la resurrección del Señor. Gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. Jesucristo que sube al cielo nos manda que nos queramos en todos nuestros hermanos, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. Gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. Jesucristo que sube al cielo nos manda que nos queramos en todos nuestros hermanos, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó.
Bravo, hermano. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. La paz de Dios sea con usted y con toda su familia. Y ya nos estaremos. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.